Okay, then we have it here. The use of whale oil declined. Declined. Si tenemos aquí en inglés la escritura INE, esta se va a pronunciar IND. Decline after Abraham Gessner. Entonces aquí tenemos geólogo canadiense. Canadiense es el adjetivo y geólogo el sustantivo. Entonces los vamos a tener primero. Canadian geologist. Geologist. Como hemos visto ya en otros casos, sufijo para referirnos a ocupaciones, profesiones, es con IST, geologist, Canadian geologist, first refine the kerosene. Aquí no vamos a pronunciar la U, porque aquí en inglés esta palabra no es con Q, sino con K. Entonces, kerosene in 1840, allowing the brighter light to be produced in a substantially lower cost. Entonces aquí en esta oración lo que estamos diciendo, la cosa curiosa es que de todos los tiempos gramaticales que tenemos, todos decimos, por ejemplo, que se traducen literalmente, tienen una equivalencia, mientras que con el subjuntivo pasado y el subjuntivo presente cambia. O sea que aunque en inglés tiene la función de subjuntivo, gramaticalmente en inglés no tienen el tiempo subjuntivo. Entonces, como decimos aquí, que la luz más brillante se produjera. Produjera está en tiempo subjuntivo pasado, que se introduce por la palabra que. Y entonces, en inglés vamos a tener, por esta situación, vamos a empezar con el verbo, al tenerse produjera, vamos a traducir en voz pasiva la voz activa. Y luego entonces vamos a tener el auxiliar to be en infinitivo. Y el verbo en pasado participio. Y no estamos teniendo para nada la palabra que ni el verbo en subjuntivo. Allowing brighter light to be produced. Okay, then luego tenemos 18.2, teatro, iluminación, inglés, gramática, verbos. Hastening, apresurando. Verbo con ing, gerundio, hastening. Okay, then we have the sentence related to iluminación. Translate into Spanish.
and Spanish. En los 1850, el precio del aceite de ballena incrementó dramáticamente, más del doble de 1848 a 1856, debido al decremento de las ballenas disponibles, apresurando el decline del aceite de ballena. Okay, good. Yes. Aquí recuerdo, por ejemplo, una marca de relojes, por ejemplo, que en español se pronunciaba igual como se escribía haste, igual ahora de México haste, pero la pronunciación original en inglés es haste, de apurarse. Okay, then we have 19 UFOs, pseudoscience, Spanish grammar nouns, grupo de ideas, set of ideas. Aquí puse el sinónimo igual, no es set of groups, sino set of ideas. Okay, then translate into English. What percent? This is completely a non-group, the non-group that presents itself, se presenta a sí mismo, itself, el pronombre reflexivo. Okay. Criterios, criteria. Okay. De tal manera, such, this adverb in English, such, is a noun group in Spanish. Okay, now we have the sentence related to pseudoscience. Translate into English. Yes. A pseudoscience is a nominal group, or a pseudoscience is a group of ideas that represent a science, while that do not have the criteria by to be properly called such manner. Ok, entonces aquí tenemos a pseudoscience. Aquí la pronunciación de esta E en inglés es como I. A pseudoscience is a group of ideas. Ok, aquí tenemos una palabra más formal para grupo, es set of ideas that are presented as a science. Mientras que en español no tenemos artículo indefinido como ciencia, en inglés es común tenerlo as a science, mientras que while, o sea que while significa mientras y también mientras que. Entonces ya luego de while nos vamos a la negación. While it doesn't have
criteria to be properly called such. Ya la palabra such en inglés ya significa de tal manera. Es más común encontrar such como teniendo después alguna palabra, pero aquí como que es la primera vez que encontramos such al final de oración. Entonces, al tenerlo al final de oración, va a ser traducido en español como de tal manera, y entonces ya no le ponemos después nada. Ok, luego tenemos 1.1 agricultura, cereales, inglés, gramática, adjetivos. Ok, translating to Spanish. Yes. Vegetarian cultures. Culturas vegetarianas. This non-group, we are having an original adjective or white, así es el español, ¿no? Yes. Vegetarian cultures, culturas vegetarianas. En este ejemplo nominal tenemos un adjetivo original formado por la raíz vegeta o vegeta más el adjetivo rean. Okay, good. Then we have in here vegetarian cultures. Aquí el sonido más normal de cultures en inglés es hace cuenta como si la T fuera combinación de con Z. Cultures. Culturas vegetarianas. En este grupo nominal estamos teniendo un adjetivo original formado por la raíz vegetal más el sufijo rian. Ok, sí, porque nos estamos refiriendo a la palabra en inglés. Balance, balanceada, pasado participio de balance. Ok. No es muy común tenerlo como verbo, pero lo curioso que podemos encontrar varios adjetivos que hace cuenta que están entre adjetivo original y artificial, precisamente porque mientras que no es común tener decir balance para balancear, más bien decimos have a balance, tener un balance, pero aún así estamos teniendo la ed como si fuera un pasado participio. Okay, then continue translating into Spanish. Yes. Cereal. Grains, granos de cereal. En este grupo nominal, el sustantivo cereal tiene la función de un adjetivo de cereal, teniendo antes otros sustantivos, granos, granos, que tienen la función de lo que es un sustantivo. Ok, very good. Entonces aquí tenemos, no estamos teniendo en esto en inglés un adjetivo
un adjetivo original, sino que estamos teniendo en este término dos sustantivos. El primer sustantivo la hace de adjetivo. Entonces ya al traducirlo pasaría este cereal a después de grains, granos de cereal. Ok, entonces tenemos la oración referente a cereales. Translate into Spanish. Varias culturas vegetarianas, con el propósito de conseguir una dieta balanceada, combinan su dieta de cereales, de granos de cereal con legumbres. Okay, very good. Now we have 1, 2 agricultural cereals, Spanish grammar adjectives. Okay, translate into English. Bien balanceada, well balanced. This adjective, balanceada, preceded by the adverb being. In English is only adjective, followed by the adverb, and the adjective separated by a script. Okay, then we have precedido, preceded, preceded. Precede es precedir. Entonces, en el pasado participio precedido, preceded. Y luego tenemos aquí dos sinónimos para decir guión. Va a ser más informal, dash. Más formal, hyphen. Separated by a hyphen. Okay, now we have the sentence related to cereals. Translate into English. Yes. A combination of legends with grains formed a well-balanced diet by the vegetarian. Okay, a combination of legumes with grains form a well-balanced diet for the vegetarians. For the, para los vegetarianos. By sería por o para for. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando en español tenemos el adjetivo formado por adverbio y adjetivo bien balanceado, que son dos palabras. En inglés lo tenemos como una palabra formada por el adverbio y el adjetivo separado por un guión. Ok, then 2.1 biología, sistema endocrino, inglés, vocabulario, sustantivos, términos. Then exocrine glands, glándulas exocrinas.
salivary glands, glándulas salivales. Sweat glands, glándulas sudoríparas. Gastrointestinal tract, tracto gastrointestinal. Okay, now we have the sentence related to the endocrine system, translating to Spanish. Glándulas exócrinas, tales como las glándulas salivales, glándulas sudoríparas, glándulas dentro del tracto gastrointestinal, tienden a ser mucho menos vasculares y inductos. Okay, very good. Now we have two biology, endocrine system, Spanish vocabulary, adjectives. Okay, translate into English. Okay, we internal here from Spanish to English, we just add an L in the final of the word. Aquí mientras que en español es más común no incluir el sujeto, el pronombre, porque tenemos una conjugación específica que hace no necesario decir el sujeto. En inglés es más común para decir a quién nos referimos mencionar el sujeto. Entonces, here from Spanish to English, we just add an L in the final of the word. Okay, now we have the sentence related to the endocrine system. Translate into English. Yes. Internal. ¿Cuál sería entonces lo de? La endocrinología. Endocrine is a branch of the internal medicine. Bueno, aquí no estamos teniendo el adjetivo endocrino, sino el sustantivo, la ciencia, endocrinología. Entonces, endocrinology is a branch of internal medicine. Okay, now we have 3.1, negocios, sociedad, inglés, gramática, verbos. Okay, then translate into Spanish. Issuing and holding, a mantener y establecer. Mientras aquí en inglés tenemos la preposición in, la preposición in, más el verbo principal con ing, gerundio,
español es la forma simple de es, mientras en español no tenemos ninguna conjugación que sea forma simple. Okay, very good. Okay, now we have okay the sentence related to partnership translate into Spanish. Yes. Una sociedad muy socia puede resultar en establecer y mantener la equidad o puede ser solo gobernada por un contrato. Ok, una sociedad puede resultar al establecer y mantener igualdad o puede ser solamente gobernada por un contrato o controlada por un contrato. Good. Aquí tenemos que sonando mejor al establecer, que en inglés también va a alejarse de lo literal teniendo, en vez de la preposición en, tenemos en español la preposición a y el artículo definido el, al, y el verbo principal va a ser en forma simple, mientras que en inglés lo encontramos con ing. En issuing and holding, al establecer y mantener. 3-2 businesses, partnerships, Spanish vocabulary nouns. Okay, translate into English. Medio Oriente, Middle East, talking of the cardinal points, is East, but talking of geography, East, Italy as Oriente, refer to countries of Asia. Okay, Medio Oriente, Middle East. Talking about. Mientras que en español tenemos la preposición de, hablando de, en inglés vamos a usar la preposición about. Talking about the cardinal points, este is east. But talking about geography, east is translated as Oriente, refiriéndose a los países de Asia. Ok. Podemos entonces también encontrar como sinónimo los puntos cardinales este u oriente. Más bien para referirnos a una dirección de una brújula, por ejemplo. Okay, now we have the sentence related to to partnership. So then translating to English. Partnerships were already in use in medieval times in Europe and the Middle East. Okay, very good. Oriente East. Okay, now we have 4.1. Química, elementos químicos, inglés, gramática, adverbios. Okay, translate into Spanish.
Tierra, when considering an adverbial group in English may not have a definite article, while in Spanish it does. Other examples of this we have it in Spanish, no? Yes. Aunque la Tierra, como consideramos un grupo adverbial en inglés, todavía no tenemos un artículo definido. Mientras en español, otros ejemplos de que tenemos en at work, en el trabajo, o at home, en casa. Ok, entonces aquí tenemos que, bueno, tierra, earth, no tiene H al principio, entonces no es earth, es earth, en la tierra. Al considerar un grupo adverbial en inglés puede no tener un artículo definido, mientras que en español sí. O sea, it does equivale a sí, afirmando. Otros ejemplos de esto lo tenemos, we have it at work, en el trabajo, o at home, en casa. O sea, es importante cómo se trata de una expresión adverbial, una expresión adverbial de lugar, entonces se toma como un solo término, y entonces esa es explicación de por qué en inglés no lleva el artículo, el la, mientras que en español sí. Okay, now we have the sentence related to the chemical elements translate into Spanish. Sobre la Tierra, a la Tierra, pequeños aumentos de nuevos átomos son producidos naturalmente en reacciones nucleogénicas o en procesos cosmogénicos. Ok, aquí entonces naturally, podría traducirse mejor aquí en esta oración como de manera natural, al referirse a algo en específico dentro de la oración, mientras que se tradujera naturalmente cuando se refiere a toda una oración en sí. Okay, now we have for two chemistry, chemical elements, Spanish vocabulary, nouns, terms. Okay, translating to English. Punto de fusión, melting point, punto de ebullición, boiling point. Other of the characteristics of the term is as idiom, is a language as in their related have a specific name according as the specialized of
stone, and then do not use any synonym. Ok, punto de fusión, melting point, punto de ebullición, boiling point. Another of the characteristics, cuando nos estamos refiriendo a una más de algo que ya se dijo, entonces cuando otra va a ser another. Porque si decimos solamente other, nos estamos refiriendo a que no se relaciona con algo dicho anteriormente, pero cuando se relaciona another of the characteristic of a term is that both in a language and in its translation, aquí usando el both in a language and its translation, it has a specific name according to how specialists of every discipline in every language know them. Ok, aquí bueno, para traducción de cada tenemos each and every. Si every se refiere a cada, pero considerando considerando lo que se dice como componente de un grupo de cosas, mientras que each es cada, pero considerado como individual sin considerar las otras cosas en que pertenece. Entonces aquí como cuando visualizamos que disciplina e idioma se está refiriendo a las otras disciplinas también, a todas las disciplinas que hay, y los idiomas a todos los idiomas que hay. Entonces por eso every discipline in every language. Por eso cuando decimos every day, que literalmente sería cada día, pero nos estamos refiriendo a todos los días, entonces por eso pues, queda traducido como todos los días, every day. Entonces, en cambio, si decimos each day, que no es común, nos estamos refiriendo a un día en específico. Okay, then no specialists in every discipline and every language, they know it, and then not using. Aquí en esta negación not, y el verbo va con ing, not using any synonym. Okay, good. Now we have the sentence related to chemical elements translating to English. Elements. The list of elements are atomic number, dating, melting point, boiler point, and by symbol equal to the energies of ionization of elements. Okay, then we have the list of elements are available by name
atomic number, density, fusion point, boiling point, and by symbol, the same as, al igual que, the same as, the energies of ionization. En esta que tenemos ION, se va a pronunciar ionization of the elements. Okay, now we're going to see the translation of the specific sentences. Okay, then we have 16.2, politics, social science, translate into English. The communication studies integrate aspects both of social science and the humanities. Okay, studies of communication integrate aspects both of social sciences and humanities. Okay, 17, psicología. Translate into Spanish. Aquí tenemos la oración principal al principio. Interventions such as. Okay. Las intervenciones tales como la simulación magnética transcranial y las drogas también proporcionan información sobre interacciones cerebro-mente. Okay, very good. Now, 18.1, theater lighting. Translate into English. Yes. The use of oil declined after two Abraham Fessler, Canadian geologist, first refined the current kerosene in 1940, allowing the lighter light was produced in a substantially lower cost. Ok, entonces aquí como dijimos, después de que, after, ok, after pues, puede traducirse después o después de que, after Abraham Gessner, ok, and then kerosene, el que tiene la primera E, en inglés se pronuncia E. Kerosene y luego la ENE al final, esa sí queda como I. Kerosene, ok, y luego aquí como dijimos que tenemos el subjuntivo pasado que cambia al, en vez de tener el subjuntivo de español, como en inglés no lo hay, vamos a tener el infinitivo, to produce. The Braille allowing the, o sea, omitimos el que. Allowing the brighter light to produce, porque no es produjera, no es pasado, es subjuntivo, este tiempo especial, ok. Por eso, allowing the brighter light to produce
in a substantially lower cost. Este es el subjuntivo pasado. Ya luego cuando tengamos un ejemplo del subjuntivo presente, que se introduce por la palabra sí, ya vamos a ver, pero ese sí, el subjuntivo presente, ese sí se reemplaza en inglés por el pasado. Ok, then, 18.2, teatro iluminación. Translate into Spanish. En 1850, el precio del aceite de oliva se incrementó dramáticamente, más del doble de 1848 a 1856, debido al decremento de las ballenas disponibles, apresurando que el aceite de ballena se decline. Okay, good. Now we have 19 UFO pseudoscience. Translate into English. A pseudoscience is a set of ideas that present as science, while it doesn't have the criteria to be properly called such manner. Ok, entonces tenemos a pseudoscience is a set of ideas. Ideas, en esta palabra en inglés la I se pronuncia I. Ideas that are presented. Cuando en español tenemos el verbo pronominal con se presenta, vamos a tener en inglés la voz pasiva is presented as a science while it doesn't have the criteria to be properly called such. O sea, such en inglés ya significa de tal manera. Ok, 1.1 agricultura cereales. Translate into Spanish. Varias culturas vegetarianas, con el propósito de conseguir una dieta balanceada, combinan su dieta de cereales con granos de cereal con legumbres. Okay, good. Now, 1.2 agricultural cereals. Translate into English. Combination of veggies with grains form a well-balanced diet for the vegetarians. For vegetarians. Okay. For vegetarians. Good. Now, 2.1 biología sistema endocrino. Translate into Spanish. Glándulas exócrinas, tales como glándulas salivales, glándulas sudoríparas y glándulas dentro del tracto gastrointestinal tienden a ser mucho menos vasculares que ductos. Ok, aquí tenemos, bueno, within a ser considerado como la forma formal de decir la preposición en, más que traducirlo como dentro, podemos, y glándulas en el tracto gastrointestinal.
Then we have to biology endocrine system. Translate into English. Endocrinology is a branch of the internal medicine. Okay, very good. Now, 3-1, negocio, sociedad. Translate into Spanish. Okay, in Spanish. Okay. En Spanish, está en español, ¿no? Una sociedad puede resultar al establecer y mantener igualdad o puede solamente ser controlada por un contrato. Okay, now we have 3-2 businesses. Arriba de 3-2. Yes. Y la sociedad puede resultar en establecer y mantener igualdad, o puede ser solo gobernada por un contrato. Sí, in issuing and holding, al establecer y mantener. Esta en de inglés cambia mejor al. Y el ing, el verbo principal con ing cambia a establecer y mantener. 3-2 businesses partnership. Okay, translate into English. Societies were already in use in the medieval times in Europe and the Middle East. Partnerships were already in use in medieval times in Europe and the Middle East. Ok, aquí societies sería el término general para sociedades, pero aquí hablando de negocios, partnerships. Ok, 4-1, química, elementos químicos, translate into Spanish. The list of elements were available by name, atomic number. No, una anterior, la anterior, ONER. Sobre la Tierra, pequeños fragmentos de los átomos están naturalmente producidos en reacciones nucleogénicas o en procesos cosmogénicos. Ok. En la Tierra o sobre la Tierra, pequeñas cantidades de nuevos átomos se producen de manera natural en las reacciones nucleogénicas o en procesos cosmogénicos. Okay, then 4-2 chemistry, chemical elements. Okay, now translate into English. The list of elements were available by name, atomic number, dating, organic function, boiler point, and by symbol, the same as the energies of ionization. Okay, no, boiler sería los que producen la evolución, pero por eso en vez de boiler, boiling, que hace el punto que calienta
de boiling con ing, boiling point. Ok, entonces aquí tenemos que, por ejemplo, otra de las características de un término es que no, no se, antes de pensar en traducirlo literalmente, se tiene que traducir como como los especialistas de cada idioma lo utilizan. Mientras que cualquier otro grupo nominal puede llegar a usarse cualquier sinónimo. Entonces, por eso, si tenemos, por ejemplo, boiling point, si no se considerara un término de lenguaje de química, por ejemplo, podríamos, si quisiéramos, decir punto de hervir o algo así. Igualmente podría ser una traducción hablando de una receta de cocina, de boiling point sería el punto de hervir. Pero aquí hablando en específico de términos de química, elemento químico, como se usa en inglés es el boiling point, mientras que en español es el punto de ebullición, al igual que el melting point podría traducirse, si no fuera término, como el punto de derretimiento. Pero entonces ya específicamente como se usa en el otro idioma, es melting point, punto de fusión. Okay, then we are explaining what we did since the beginning. Okay, now we have in here. Entonces aquí lo que dijimos es, ok, empezamos con la, con six, oh, okay, then I'll see you tomorrow at 8:30. I'll send you the new sentences. Thank you very much. See you tomorrow. Bye. Ahora sí me acuerdo, porque las otras veces he dejado esto aquí. Okay, see you, my friends.